Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Hermanos, eso, así debemos de estar. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho el Señor. Saben, estoy gozoso. Estamos desde que iniciamos hoy el día, pues dando gracias a Dios. Tuvimos una reunión hermosa con los servidores donde el Señor nos sacudió, nos habló, ¿cierto o no, hermanos? Y la verdad es que nos prendió las pilas porque hay mucho trabajo por delante, mucho trabajo. Doy gracias a Dios por verlos a todos, por ver a mis hermanitas que no había visto, por ver a todos estos que por fin, gracias a Dios, el gobierno dijo, pues ya se pueden reunir, bueno, el determinado porcentaje, pero gracias a Dios, el Señor está haciendo lo que Él quiere y lo que Él le plazca, dice su palabra, ¿verdad? Fíjense que rápidamente quiero comentarles, bueno, escuchando los anuncios, tenemos ya en puerta eso que el Señor nos da ese gozo de festejar con todos ustedes, con toda la iglesia. Tenemos pues muchos planes que hemos puesto delante del Señor. Agradezco y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, los que son fieles, los que muestran su amor a Dios y pues lo hacen a través de lo que son las ofrendas. Gracias, hermanos, de los diezmos, gracias. Se ha visto, pues nosotros quiero compartirles, se nos pasó decirles, hoy estamos estrenando una consola pues ya profesional, se compró una cámara profesional ya para las transmisiones y bueno, pues el Señor está haciendo su obra y está respaldando, les agradecemos y pues que el Señor siga moviendo el corazón para eso, ¿verdad? Y pues gloria a Dios, damos la gloria al Señor, la gloria es de Dios, gracias por todo, mis hermanos. Bien, pues vamos a iniciar con la palabra de Dios porque pues ya tengo otro anuncio. Fíjense, hace 8 días me regaló mi familia un reloj. Entendí el mensaje, ahí está el reloj ya, enfrentito. Son las 12:10. Vamos a aprender de la palabra de Dios, ¿les parece? Abran su Biblia en Efesios 5, por favor. Y vamos a dar inicio a la palabra de Dios, ya oramos por ella, que el Señor nos ayude y nos respalde para lo que hoy vamos a escuchar. ¿Se acuerdan? En la semana pasada nos quedamos en un tema pues que fue donde el Señor nos está hablando para la santidad. El Señor quiere un pueblo santo. ¿Recuerdan? Cómo el Señor nos está advirtiendo de unas cosas de las cuales no nos conviene ni escuchar, ni estar, ni juntarnos con ellos. Pero en ese mismo tenor continúa la carta y es una carta que nos ha enseñado mucho y es la serie que llevamos a cabo de cartas desde la prisión. Estamos estudiando la carta de Efesios. Nos acercamos al final y pudiéramos decir, pues ya nada más falta el capítulo 6, pero ¿saben algo? Así nada más para que vayamos teniendo. He estado estudiando y yo creo que terminamos este año con Efesios. Así es que, gloria a Dios, ¿no? Porque el Señor nos sigue hablando. Así es que Efesios 5, capítulo 5, versículo 7, por favor, si son tan amables. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Y empiezo con esto porque, pues vamos, es un tema que estuvimos estudiando la semana pasada, y es el contexto de lo que sigue. Pero quiero decirles que un hombre regenerado por el Espíritu Santo, al leer esto, al escucharlo o al leerlo, lo que genera en él o en nosotros son sentimientos de asombro, de rechazo, pero sobre todo de agradecimiento. Porque de no ser así, de no provocar en nosotros nada, pues pudiera ser porque a lo mejor pudiéramos andar en esto metido. O quizás el espíritu está contristado y a lo mejor lo veo como normal esto. Pero el agradecimiento que produce en nosotros es porque decimos, de ahí nos sacó el Señor. De ahí estábamos. Por eso Pablo nos avisa, cuidado, ¿se acuerdan hace 8 días, no? Vivimos rodeados de personas, vivimos en un mundo rodeado de personas
que pues desde luego son conocidos, amigos, vecinos, familiares, que piensan y dicen y hacen cosas que a Dios aborrece, que Dios aborrece y que en nosotros nos debe de causar una repugnación de decir, no está bien, no está bien lo que escucho y cómo se expresa, y por lo tanto, hoy vamos a ver. Y eso incluye, ¿saben?, a nuestros jóvenes, porque ellos están rodeados de compañeros en el colegio que les dicen y les enseñan cosas que no convienen y que no convienen a los hijos de Dios. Pero ¿qué me dicen de los que trabajamos? Todos sabemos que nos tenemos que relacionar con personas, con clientes a los que hay que tratar, pero a los que a veces nos resulta muy difícil soportar, porque su sistema de valores está trastocado, está alterado, está completamente invertido, que no tiene nada que ver con el modelo de Dios que nos manda a guardar y que sabemos que eso es lo correcto. Fíjense, pero ¿qué me dicen de los medios de comunicación? Todos estamos ahí inmersos. ¿Se acuerdan hace 8 días? Yo lo dije, estamos en una guerra espiritual, pero esa guerra nos está atacando desde nuestro centro, del núcleo más sagrado que tenemos, que es la familia. Pues esos medios de comunicación, redes sociales, TikTok, se encuentra uno con personas mostrando sin pudor alguno un estilo de vida muy alejado de lo que Dios nos recomienda en su palabra. Y es que es increíble, ese famoso TikTok o Face ahora tiene una función ahí de videos y que lo que más abunda son cosas que vienen en contra de lo que es su palabra, que no convienen. Pues yo sé que esta pregunta es natural y antes de que esto provoque otras cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos de saber y debemos de entender lo que la palabra nos quiere hacer. ¿Cómo podemos vivir en este mundo sin que afecte nuestra forma de vida, nuestra relación con Dios y mucho menos siendo parte de ellos? ¿Cómo podemos vivir? Porque Jesús mismo dijo, ustedes no son del mundo como yo tampoco lo soy, pero los dejo en el mundo. Pero ojo, dice Cristo en pocas palabras, yo he vencido al mundo. ¿Cómo podemos? No podemos salir del mundo como lo hacen los monjes o las monjas, eso no es bíblico, porque Jesús, orando al Padre, como se los decía, Él nos decía que no somos del mundo, pero inmediatamente después mismo Jesús le dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por lo tanto, si no somos de este mundo, pero Cristo mismo nos ha enviado, ¿cómo se puede convivir entre ellos sin llegar a ser de ellos? ¿Cómo? Eso es la parte difícil, no parece fácil, ¿no? Porque vivimos en esta guerra, y lo dijimos el domingo pasado, es una guerra espiritual y es algo que el mismo Pablo nos los va a explicar ya en el capítulo 6, en el siguiente capítulo, que ya lo veremos. ¿Cómo me debo de relacionar entre ellos? ¿Cómo? ¿Cuál ha de ser mi actitud ante sus ataques? Y aquí hay que recordar que aunque estamos en una guerra, ellos no son nuestros enemigos. No es con carne ni sangre, sino ¿contra quién? Contra potestades. ¿Contra quién? Contra el diablo. Así es que, por lo tanto, necesitamos una estrategia de guerra. Así se llama la prédica, una estrategia de guerra. ¿Por qué? Les pregunto, ¿dónde se empieza a ganar una guerra? Pues invadiendo el territorio enemigo, ¿cierto? Invadiendo las tinieblas. Llégales con tu luz, Efesios 5. Esa es la prédica de hoy. Fíjense, en los versículos que predicamos el domingo pasado vimos un esquema que Pablo mismo nos hacíamos notarlo en 3 puntos, nada más a modo de recordatorio. El pecado que más daña al cuerpo, lo vimos como el primer punto y que hay que evitar. El carácter que hay que imitar, eso lo vimos en el versículo 4. Y las razones que da Dios para no hacerlo, porque Dios nos dice por qué no debemos hacerlo. Y eso lo vimos como punto 3 en los versículos 5 al 6. Hoy es muy similar lo que vamos a ver, porque es parte del mismo contexto y vamos a ver cómo Dios a través de Pablo sigue buscando la santidad de su pueblo. Hermanos, esto es bien importante. Lo que vamos a escuchar hoy no es legalismo, no es cuadratura, no es nada de eso, no es fariseísmo. Es lo que el Dios pide para su pueblo, santidad, pero pide que seamos sabios. Y hoy tenemos que ser sabios, es un equilibrio que tenemos que encontrar, cómo relacionarnos en un mundo caído.
porque tanto ustedes como yo, bueno, trabajamos secularmente, ¿cierto? Y nos relacionamos, los jóvenes, pues en la escuela, a hoy, pues por medio del internet. Y eso ha provocado, pues, que la herramienta del internet esté al alcance de ellos, de los jóvenes. Hoy más que nunca esa herramienta está abierta, por horas ahí en su computadora, por horas todo el día. Y ellos están solos, supuestamente en la escuela. Pero ¿qué te hace pensar que sí estén viendo lo que tienen que estar viendo? ¿Cómo estás seguro? Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás es muy hábil. Y no me queda duda que es parte de esto lo que está sucediendo. Pero a Dios no se le escapa. Sabemos que Dios está en control. Pero lo que necesitamos es esto, la palabra de Dios para activarnos, para abrir nuestra mente, nuestros ojos espirituales. Pablo nos advertía que no debíamos de caer en la fornicación, en la inmundicia, en la avaricia, pero que tampoco debíamos de decir o escuchar palabras deshonestas, ni practicar conversaciones necias o ser un truán. ¿Lo recuerdan, verdad? Hace 8 días lo vimos. Pues bien, vimos estos pecados que hay que evitar y quitarnos si así fuera el día que estuviéramos viviendo, si así estuviéramos ahí. Pero vimos que no solo es quitar, eso no es suficiente. No nada más era decirle no al pecado. Eso lo hemos repetido mucho porque es una estructura que Pablo nos da a entender, precisamente para no ser legalistas y no quitarnos nada más el pecado. Vimos que para poder andar como es digno tenemos que dar otro paso más, ¿cierto? Y ese paso más es decirle no al pecado, pero decirle sí al carácter de Cristo. Y al decirle sí al carácter de Cristo es decirle que yo lo quiero imitar en cómo Él fue, cómo Él es aquí en la tierra, cómo fue aquí en la tierra y cómo Él es. Así es que en esas dos situaciones o dos ejemplos que Pablo nos hace ver, tanto como el vestido viejo como el vestido nuevo, y que nosotros le decimos el paso 1 y el paso 2, es lo que tenemos que ver, y Pablo nos los va a mostrar en esta carta, en este capítulo, perdón, y en estos versículos. Así es que vamos a ver un esquema muy similar, porque lo que nos hemos dado cuenta de esta manera es un contraste. Y es una forma rápida de ver cómo le digo no al pecado, pero algo tengo que hacer. Como hace 8 días, fue impactante ver que el agradecimiento contrarresta el adulterio, la fornicación. ¿Cómo? Es impactante cómo ver esa parte con ser agradecidos. Y lo pusimos varios ejemplos. ¿Se acuerdan que si yo soy agradecido a Dios por la mujer que me ha dado, pues no tengo que andar buscando? Igual viceversa, ¿no? Mujer, si eres agradecido con Dios por lo que te ha dado como esposo, pues lo cuido, ¿no? Era la forma de contraste como para decir, para que nosotros no nada más nos quedáramos con el no hagas eso, como hoy funciona en muchas iglesias. Lo haces porque no lo debes de hacer y es muy legalista, pero no nos dan el siguiente paso, el por qué no lo debo de hacer, pero sobre todo no es hacer por hacer, sino porque he entendido que a Dios no le agrada, que Dios hizo un sacrificio en la cruz por mí, por amor, que yo al estar con Él, su Espíritu Santo sellado en mí, me muestra y me revela que esas cosas desagradan a Dios. Y por lo tanto lo hago por amor y no por obligación. ¿Me explico, verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo podemos saber si hemos conciliado nuestra vida cristiana con las relaciones que tenemos con personas que no son creyentes. ¿Cómo vivir pues una vida cristiana entre ellos sin fracasar? ¿Cuál ha de ser nuestra misión? Por eso es una estrategia. Pues es que estamos en una guerra espiritual, hermanos. Y tenemos que nosotros contrarrestar. ¿Se acuerdan? Hace 8 días vimos que Jesús mismo en Lucas nos dice manada pequeña. Y terminamos diciendo eso porque el mundo es mucho. Y muchos son los que están perdidos. Muchos son los que están en el camino ancho de perdición. Muchos. Y pocos los del camino angosto. Y muy criticados, muy juzgados, muy señalados, aborrecidos, criticados, pero sobre todo por la misma familia. Nos tachan como jueces, como legalistas, como juzgadores, pero hoy se van a dar cuenta por qué. Hoy se van a dar cuenta por qué. Y por esa estrategia que Jesús no se le pasa nada. Por ser luz, hermanos. Por ser luz simplemente.
Así es que vamos a ver el esquema de la predicación de hoy. Hoy será el siguiente, miren. El punto número 1, vamos a ver cómo el pecado que hay que evitar y por qué. Lo mismo que hace 8 días. Esto lo vamos a ver en los versículos 7 y 8. El segundo punto va a ser el carácter que hay que imitar y cómo hay que hacerlo. Esto es versículo 8 hasta el 10, la segunda parte del versículo 8. Y por lo tanto, pues por obviedad, vamos a ver el tercer punto que, como le llamamos a nuestra prédica, la estrategia. Y puedes decirle misión. ¿Y cuál es esta estrategia? Invadir con luz las tinieblas. Y eso lo vamos a ver en los versículos 11 al 14. ¿Sí, mis hermanos? Bien, cuando vertimos agua en una botella con aceite de comer, ¿qué es lo primero que vemos? Se separan, no se unen, ¿cierto? No se mezclan. Todos lo hemos hecho. Y al agitar la botella, ¿qué pasa? Pareciera que se unen, que fuera un solo elemento, pero basta con ponerla y ¿qué pasa? Se separa, ¿cierto? Ahí tenemos un maestro de física y al final le pueden preguntar. Sin embargo, sabemos que ambos elementos son distintos. El aceite es menos denso que el agua. El aceite es menos denso que el agua. Por lo tanto, ¿para dónde va el agua? Por arriba. Díganlo. No es clase de física, al rato les dará Isra. Pero saben, todo esto es lo que se puede apreciar. ¿Qué se puede apreciar de todo esto? Es que son diferentes por naturaleza. Son diferentes el agua y el aceite, ¿sí? Porque al cabo de pocos segundos el agua y el aceite se vuelven a separar. Lo que esto nos muestra es que mientras agitábamos la botella nos parecía una sola cosa, pero en realidad el agua y el aceite siempre estuvieron separados entre sí, siempre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se dan cuenta? Nosotros vemos porque somos luz, pero vivimos en un mundo que está inmerso en las tinieblas, que no ve. Y es ahí el punto. Es ahí el punto. Este ejemplo del agua y el aceite lo podemos trasladar y ya no lo imaginamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos andar con ellos, pero no somos iguales que ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo puedo relacionarme con los que están, cómo puedo relacionarme con los que están en tinieblas? O más allá, ¿cómo debo de tratar a las personas que no solo están en tinieblas, sino que me invitan a hacer las obras de las tinieblas? Por eso fue la primera parte, el pecado que tengo que evitar. Versículos 7 y 8, escuchen. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Fíjense, debemos de decirle no al pecado. Es el pecado que hay que evitar. Y el problema al que nos debemos de enfrentar es a lo que dar el primer paso, como lo dice el versículo 7, que no debemos de participar con ellos. Pablo es muy enfático y muy claro y muy sencillo la explicación. No debes de participar con ellos. ¿Y a qué no debo de participar con ellos? Porque esto tiene un contexto. Versículo 3 y 4 de ese mismo capítulo dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y en el versículo 6 viene el por qué lo debo de evitar. Porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, el versículo 7 que estamos viendo: no seas pues partícipes con ellos. ¿Ya lo entendimos? ¿Qué vemos? Pues que estos versículos Pablo nos dice que no podemos hacer cosas con ellos con los que no creen. Lo que nos dice es que no, Pablo nos dice que no, Pablo no nos dice que no podemos hacer cosas con ellos, con los que no creen. No nos está diciendo eso. Lo que nos dice es que no podemos participar con ellos en determinadas cosas. Porque cuando estamos en el trabajo, en la escuela, en la calle o familiares, pues estamos relacionados con ellos, tenemos que relacionarnos con ellos, trabajamos con ellos conjuntamente, pero para determinadas cosas que están específicas aquí en la palabra de Dios, como las que acabamos de leer, esos pecados, no podemos participar con ellos.
¿Podemos trabajar en la misma empresa? Sí, claro, desde luego. ¿Podemos estudiar en el mismo colegio? Claro que sí. Hay quienes deciden pues llevarlos a colegios pues de la misma fe, digamos. Pero luego esos colegios de la misma fe son peores que los que no son de fe, ¿eh? ¿Y de qué manera va a ejercitar el joven? ¿De qué manera va a ejercitar el joven lo que sabe, lo que ha aprendido? Si no es en el mundo. Por eso les dije, no somos monjes ni monjas, ¿eh? Así es que sí podemos trabajar con ellos. ¿Podemos salir con ellos? Sí, claro que sí, en determinadas ocasiones, ¿cierto? Por eso es que ahí donde rompemos esquemas, acuérdense, por eso no es legalismo. Podemos trabajar en la misma empresa, pero no podemos participar con ellos en algo ilícito para conseguir ciertos negocios, ganancias, para realizar más ventas. Y eso lo entendemos muy bien. La avaricia es otro pecado a evitar. Cuando estamos trabajando con ellos también las relaciones sexuales ilícitas, ya las vimos la semana pasada. Pero tengamos mucho cuidado porque luego el trabajar con ellos se generan muchas confiancitas y ahí es donde se traspasan los límites. Pláticas íntimas que tiene el hombre, el varón con la compañera, que empieza a contarle sus intimidades acerca de su situación matrimonial y ahí es donde está el riesgo. Ya se está trasladando, Satanás se está atacando, pero el hombre es, bueno, pues hoy en día a todos, ¿no? El género. Entonces, ahí es donde por eso Dios está hablándonos para tener santidad, para poder ser sabios, para decir no. Y recuerden ejemplos, José, huye, ¿no? Huye. Jóvenes, pues ustedes que también muchas veces los meten a grupos y se ve cada cosa, cada obscenidad en esos grupos. No les conviene estar en ese grupo, no les conviene. Ante los ojos de Dios no es correcto, no es edificante. Si fuera un grupo de escuela para lo de que se van a poner de acuerdo y todo eso, pues adelante. Pero si es un grupo externo de amigos donde se reciben muchas groserías, todo lo que hemos visto en esta lista, no les conviene. No afecten su santidad. Recuerden, lo que ven, lo que escuchan, va directo al corazón y lo van a hacer. Y al rato eso se cauteriza y acaban haciendo lo mismo. Así es que tengamos esa sabiduría, por eso Dios nos está hablando así, para poder tener y para poder decir no. Y por eso se necesita valentía, vamos a ver. Podemos estudiar con ellos, pero no participar con ellos en cualquier actividad que sea inmunda o que ataque directamente a la santidad de Dios. Podemos salir con ellos y hablar con ellos si trabajamos con ellos, si estudiamos con ellos. Pero escuchen, y esto yo sé que causa alguna situación así como que, y dejen que la prédica siga, porque lo que no debemos hacer es fundar una empresa o enamorarnos de ellos. Porque eso es un yugo, ¿cómo? Desigual. Y la palabra lo prohíbe. Segunda de Corintios 6:14 dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Por eso les decía, dejen que la prédica siga. Esto no se trata de legalismo ni se trata de hacer por hacer, se trata de conocer a Cristo y obedecerle por amor. Entre más lo conozco, más rápido me quito todas estas situaciones y ya ni me pesan, pero lo tengo que conocer. Y cuando yo lo conozco, ¿ustedes piensan que el Señor nos quiere prohibir ciertas cosas para fastidiarnos la vida? ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que Dios mismo escribió esto a través de Pablo para que nos fastidie la vida? ¿O será que lo que Él quiere es todo lo contrario, que seamos felices y evitarnos muchos tropiezos, tristezas, dolor, quebrantos económicos? ¿Será eso? Por eso hay que conocerlo, ¿verdad? Pero es que saben una cosa, a nuestra mente llega, es que no es así, es que no va a pasar. Y ahí es cuando se contrapone contra la ley de Dios. No somos más inteligentes que Dios, no sabemos nada. Es Dios el que sabe y nos los advierte por algo. ¿Me explico, verdad? Y lo que está escrito, escrito está. Y lo que escrito está, pues es ley. Y hay cosas que no se pueden, es que voy a orar a ver si el Señor quiere, pero es que ya lo dijo.
Y ahí es donde empieza, pero saben una cosa, esto es un progreso, y vamos a ir caminando hacia allá. Cada vez que lo conozca, yo, Señor, tú tenías razón. Es que yo conozco a fulanito que no era cristiano, después la excepción no hace. La palabra de Dios es, y los propósitos de Dios solamente Él los conoce, pero Él nos deja ya algo establecido para que nosotros entendamos y podamos obedecerle. Fíjense, y esto tiene mucha historia. Escuchen las palabras de Moisés en Deuteronomio, el cual es un libro que contiene las últimas palabras de un líder hablando al pueblo que dirige hacia la tierra prometida, el cual Moisés no entró. Son unas palabras para recordarles ciertas cosas y advertirles de otras cosas que Dios les había revelado. Y es así como vemos en Deuteronomio, como en una especie de sermón se les explica. Fíjense, pero hay un consejo muy curioso que, aunque parece simple, contiene una gran enseñanza, gran sabiduría. Mientras Moisés les advierte que no tienen que mezclar cosas incorrectas y les dice que una de esas mezclas que no tienen que hacerse es la siguiente, Deuteronomio 22:10. Y ahí vienen varias leyes que nos marca, y dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Escuchen, esto tiene mucha enseñanza, principios bíblicos. Un buey tiene distinta fuerza que un asno, ¿sí o no? Un buey tiene distintas virtudes que un asno. Un buey tiene defectos y el asno tiene otros. Pero todo esto era para que el trabajo de arar no fuera un martirio. Por eso no lo deberían de hacer juntos. Y es que hay situaciones en la vida tan simples o de sentido común. Por ejemplo, las dos bocinas que están aquí. Si yo pongo una bocina aquí de 40 amperes y aquí de 10 amperes, pues va a haber un desequilibrio y algo no va a funcionar bien, porque esta tiene más potencia que la otra, y algo va a suceder y que vamos a tener un problema. Piénselo como un propósito. Esto tiene un sentido, tiene una enseñanza. Ahí es un principio, por lo cual Dios nos dice: no se junten con yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y ahí es donde nosotros empieza nuestra lucha interior. Ahí es donde el Señor empieza a trabajar. Pero saben una cosa, el crecimiento nos los va a ir dando la palabra de Dios, el Señor, el conocimiento de Él. Pero entre más rápido yo decida obedecerlo, ¿qué creen? La vida va a ser más fácil, va a haber más bendición. Yo le confío a Él, Él me lo está diciendo, Él me creó, Él me hizo, Él me conoce, Él sabe el otro lado, Él sabe las tinieblas, sabe cómo piensan, cómo actúan. Y yo no. Por eso es que hay que conocerlo, mis hermanos, porque hay cosas que al inicio de nuestra vida cristiana que no sabemos, pero Dios nos las dice para que las sepamos. Y eso es amor. Y si el Señor ha prohibido ciertas costumbres y prácticas, no debemos de discutirlas. Escuchen, aunque no las entendamos, ni quejarnos, ni mucho menos preguntarle por qué. Y simplemente porque ya no militamos en la carne. Ya no militamos en la carne, dice 2 Corintios 10:3. Por nuestro bien debemos obedecer y no ser partícipes con ellos en aquello que son tinieblas y que no procede de la sabiduría de Dios, sino del error del diablo. Por eso nos dice: no seas pues partícipes con ellos. Hermanos, yo quiero dejar bien claro esto, porque no es que nos apartemos y nos vayamos al monte, al pico de Orizaba o al monte Tíbet, no. Tenemos que ser sabios, estamos en una guerra y la estrategia es invadir las tinieblas con nuestra luz, porque somos luz, pero por Cristo, no por nosotros. Así es que antes éramos tinieblas, militábamos según la carne, y los que nos guiaba era nuestra propia opinión, ¿cierto o no? Eso era lo que nos guiaba, era nuestra propia opinión. Hacíamos lo que nos dictaba nuestra propia opinión, pero ahora resulta que somos luz. Y ahora cuando escuchamos la palabra de Dios, que es verdad, hay algo que nos dice: es cierto, es cierto. Y ahí es donde el Señor está removiendo, porque claro, pero créanme, uno va entendiendo, y como les decíamos la vez pasada, o sea, cuando cometimos errores en el pasado, nosotros que ya llevamos algunos años y que nos resistimos a obedecer porque pensábamos que eso ya estaba era muy
ya obsoleto, ya era muy cuadrado, era para esos tiempos, ahorita ya había cambiado, que de tropezones nos dimos, ¿cierto o no? Que de tropezones nos dimos por pensar que nosotros sabíamos más que Dios y que esto era de alguna forma ya anticuado o que estaba muy exagerado. Decíamos, sí, bueno, sí hay que creerle a Cristo, hay que conocerlo, pero yo creo que no es tan así. Pero es un proceso, es un proceso, es un proceso. Y hoy te das cuenta que sí es tan así y más. Y es que, ¿sabes qué? Se nos viene a la mente la felicidad. ¿Sí o no? Porque dices, es que mira, si yo no hago el negocio con este, pues no voy a tener esto y por lo tanto pues me voy a restringir de esto y pues o si no tengo mi esposo con el que me gusta y que no es cristiano, pues híjole, pues es que él mira tiene estas cualidades, es bonito, es atento, es educado, pero no es hijo de Dios. Y ahí, ¡fum! Entonces nosotros damos ese paso en desobediencia y Dios dice, ay, y el Espíritu dice, te vas a dar unos tropezones y vas a regresar. Antes éramos tinieblas, hermanos, pero ahora no. Y después de habernos quitado el vestido sucio y viejo, gracias al Espíritu Santo que ha renovado nuestro entendimiento, ahora nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios y ese nuevo hombre anda en luz. Y aquí volvemos a ver el contraste que hace Pablo desde la mitad del capítulo 4, entre el paso que hay que dar y decir no al pecado y lo que hay que decir sí al carácter de Jesús. Porque despojarse del viejo hombre es decirle no. Y es un equilibrio porque tengo que decirle sí a su palabra. Y si dice que no participe con ellos, ahí es donde nos cuesta. Algo tan sencillo como es el versículo 7, no participes con ellos, nos cuesta mucho trabajo. Y ese es el carácter que Cristo quiere hacer en nosotros. Pero ¿saben una cosa? Hoy vamos a aprender que no se trata de ser, no, y no, porque eso es pecado, y porque, pues, ¿cuántas personas no hemos visto, mujeres, esposas, que agarran a bibliazos a su marido no converso? Es que la palabra de Dios dice aquí que tú eres un pecador, y lo que hacen es ahuyentarlo, lejos de traerlo hacia Cristo. Tenemos que ser sabios, por eso Pedro dice cómo. En su sometimiento y cómo dice, cómo actúa la mujer que es creyente. No podemos hacer lo mismo con el mundo. A veces nos tachan, nos dicen, es que tú nos juzgas, es que tú nada más vienes a ver. No, hoy vamos a ver que es porque eres luz. ¿Qué sucede cuando enciendes un cerillo cuando no hay luz en tu casa? Alumbra. Y las tinieblas en la partecita que está donde da, y si enciendes una lámpara, pues más. Es lo mismo cuando uno llega a esas casas. Es lo mismo, pero no tenemos que ser de esa manera. Tenemos que actuar como Cristo, con amor, con paciencia, con misericordia, y lo vamos a ver. Segunda parte, que es el carácter que hay que imitar. Fíjense, versículos 8 en adelante. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es, ahí está, en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ya vieron? Comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 10. Ya vimos el primer paso es decirle no al pecado, no participar con ellos. Pero ahora Pablo nos dice cuál es el siguiente paso, el vestido que nos tenemos que poner, el vestido nuevo. Y es conforme al hombre nuevo que ha creado Dios, que es decirle sí al carácter de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese hombre? Pues que no solo no anda en tinieblas, sino que es luz. Porque saben una cosa, aquellos que son tinieblas no solo andan en tinieblas, sino que son tinieblas. Escuchen cómo Jesús, al hablar de la oscuridad del ojo, dijo que las tinieblas están dentro del hombre. No dijo que estaban fuera, dijo que estaban dentro. Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, dice Jesús, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Escucharon? Pero si tu ojo es maligno, dice Jesús, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si la luz que hay en ti es obscuridad, si lo que piensas tú que es luz en realidad es oscuridad,
Qué grande es. Entonces es la oscuridad. Qué grande es esa oscuridad. Y qué tragedia pensar que yo estoy bien cuando en realidad es tinieblas. Entonces, hermanos, el hombre sin Dios no tiene luz. Lo contrario a cuando el hombre es regenerado por el Espíritu Santo. Anda en luz. Y les vuelvo a decir, el proceso de esto va dependiendo de nosotros, las decisiones, como hoy platicaba con los servidores, depende de cada uno. No es de que alguien vaya a hacer tu función, no es alguien de que yo, por ejemplo, camine por mi hermana Ingrid. Ella tendrá que caminar y ella tendrá que decidir sí o no, ser luz o ser tinieblas. Y ahí es cuando nosotros decidimos qué es lo que queremos ser. Si nosotros, que ahora que estamos en Cristo, nosotros ahora somos luz. Cristo era la luz del mundo, ¿recuerdan? Y por eso es que tenemos luz, no por causa de nosotros, es por causa de Él, de Cristo. Por eso Pablo lo dice, ahora son luz. No solo tienen luz, son luz en el Señor. Lo dice Pablo y también nos lo dice el Señor cuando hablaba del ojo y de la oscuridad del ojo. Escuchen Mateo 6:22. Mateo 6:22 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, ¿qué? Estará lleno de luz. En pocas palabras, lo que les he dicho de que lo que tú ves es lo que tú vas a hacer. Porque el ojo es lo que está viendo. Y Jesús en este mismo sermón, en este mismo tenor, le dice al hombre que antes estaba dicho que desear, codiciar la mujer del prójimo era pecado y caer en adulterio. Mas ahora dice, si con tu ojo tú deseas, has pecado. ¿Cómo están nuestros ojos? Por eso esto va más allá. La gracia exige más que la ley. La gracia te exige todo, no solo un 10%. Me estoy explicando, ¿verdad? La gracia te exige todo. Así es que en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Así que hermanos, solo estando en Cristo se puede tener luz, porque Él es la luz del mundo, y no solo tener luz, sino ser luz a nosotros y a los demás. Antes éramos tinieblas, andábamos en tinieblas, pero llegó la luz a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos hablaron, el Evangelio fue mostrado, el Espíritu Santo nos tocó, nos reveló y nos transformó. Y ahora entendemos esto, hermanos. Antes participábamos de todo con ellos, con los del mundo, y hasta sus conversaciones nos gustaban, ¿sí o no? Nos reíamos de sus chistes, no, o sea, era cosa tremenda, vaya, o sea, y lo compartías, porque nos faltaba la luz para ver que ante los ojos de Dios eso era mal. Ahora nosotros, escuchen, no es que Dios nos las prohíba de una manera así tajante, sino que nosotros mismos aborrecemos eso ya. Ya no somos partícipe de ello. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios, santo, 3 veces santo. Y eso agrede totalmente la santidad. Por eso cuando vas tú con tus hijos y que vas a algún lado o llega alguien, quien sea, y se empieza a expresar de una manera tan vulgar, yo lo que hago, por favor, estás en la casa. No es, de veras, a veces te molesta cómo se expresa. Y luego cuando es con gente que no entiende, es tremendo, Y lo hemos estado viviendo mi familia y yo con lo de la construcción de a un lado, ¿no? Que es nuestra prueba de paciencia, resistencia y todo lo demás, ¿no? Pero hemos entendido bien el ejemplo de Dios, cómo en la persona está trabajando en construcción. Por eso es molesto hacia el otro. Pero tenemos que tener esa paz, pero cuando tú escuchas esas palabras fuera del tono de Dios, entiéndase su santidad, te molestan. ¿Sí o no? Te molestan. No lo aceptas. Dices, no puede ser. Entonces tú mismo, pero ahí vamos a ver cómo tenemos que actuar. Tenemos que ser sabios ahí. Y este es el primer paso al decir al pecado no para ganar la guerra. Pero no nada más te tienes que decir no, sino nos tenemos que defender.
y por lo tanto atacar, pero escuchen, atacar de forma espiritual. No nos creamos ahí como que voy a reprender no, eso ya sabemos que eso no es así, ¿no? Tenemos que andar como anda nuestro Señor y por eso no se le escapa nada y nos dice en este versículo 9, andar como en el fruto del Espíritu, que es bondad, justicia y verdad. Y esto nos habla mucho que cuando la luz brilla entre nosotros y cuando tú te envuelves o te relacionas en el mundo con las personas que están en tinieblas, tú andas en bondad, en justicia y verdad. Lo que andas mostrando es la luz del Evangelio, quién eres ahora. No andas haciendo como el cómico ese que se llama el criticón, ¿verdad? Que todo anda criticando y anda, es que fariseo, y cómo les dice, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero esa es una parodia que nos habla muy bien de cómo nos vemos o cómo éramos cuando llegamos y quita el árbol, quita la cesta, quita aquello y quita el otro y condenábamos todo. Cuando Dios nos dio luz, nos vimos que no era así, era andar en bondad, justicia y verdad. Porque lejos de querer imitar a Cristo por lo que ahora somos, no, hombre, yo no soy así. Pues mejor me quedo como estoy, dicen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actuar con sabiduría, hermanos. Nosotros cuando vamos, y ahorita vamos a ver, hay que reprenderlas, las cosas, pero vamos a saber cómo. Porque nosotros estamos injertados en el pámpano y tenemos que llevar fruto. Jesús mismo nos lo dice, el que está conmigo y el que permanece en mí, lleva mucho fruto. Y separado de él, nada podemos hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar injertados ahí en ese pámpano para que el fruto del Espíritu de bondad y de justicia sea el contraste de andar en tinieblas y poder llegar a aquellos que están en tinieblas. La bondad es algo que nos busca o nos mueve a buscar el bien del otro por encima de nosotros. Eso es bondad en pocas palabras. Y ahí es cuando, ¿a poco no sientes feo cuando tú ves a tu familiar, a un amigo muy querido y que dices, ay, anda en tinieblas este muchacho? Padre, ayúdale, Señor, tócalo. Porque, ¿sabes? Así, por todos los que estamos aquí, hubo alguien que estuvo orando por ti. Y hay alguien que está orando por ti. Para que Dios te revelara la luz. Y así como alguien oró por ti, dice que de gracia recibiste, de gracia das. Tenemos que orar por aquellos. Y cuando es familia dices, ay, Padre, ayúdale, muéstrale, Señor, cámbialo y utilízame. Por eso es la bondad, mover, buscar el bien del otro. La justicia, pues la justicia es vivir agradando a Dios. Un justo que ha sido justificado es aquel que sigue de manera congruente la palabra de Dios en su vida. Y pues la verdad es todo lo contrario al error. Un cristiano ha de ser veraz, lo que significa la verdad, que sabe de Dios y además aplicarla a su vida. Pero escucha, no solamente tiene que decir la verdad, sino también huir de la mentira. Y es que, sabes, a veces nosotros los cristianos hay una gran situación que no decimos las cosas porque el Señor te dice que en ese momento no las digas, pero a veces las tienes que decir con sabiduría, pero a veces no las decimos o mentimos para no herir. ¿Me explico? Y ya lo vimos ese tema y ahí es donde entra. Tenemos que decir las cosas con sabiduría, tenemos que ser sabios. Si reflexionamos tanto en bondad, justicia y verdad, pues es parte de una misma virtud que es andar como hijos de luz, y eso es Cristo. Pero me puedes preguntar cómo puedo ser bondadoso, justo y veraz. La respuesta está en el versículo 10. Vean el versículo 10 de Efesios 5. Dice, comprobando ¿qué? Lo que es agradable al Señor. Y aquí empieza lo bueno. Es muy sencillo, hermanos, pero pocos lo practican. Pablo nos dice que debes ser tú quien compruebe lo que es agradable al Señor. Pero ¿cómo le puedo hacer? Quizás te preguntes. A lo mejor has tenido un malentendido con algún hermano, has tenido problemas o con alguien. ¿Has pensado correctamente conforme a la bondad de él? Conforme a la bondad, ¿has pensado correctamente de él? Hay que pensar eso. ¿O lo que hice es conforme a la justicia con esta persona? ¿O lo que le dije es conforme a la verdad?
Hermanos, cuando tú piensas así, es como tú estás comprobando si es agradable a Dios. Porque hay muchas veces que, pastor, ¿puedo mandar esto? Piensa que si es agradable al Señor, adelante. ¿Sí me explicó? Mándalo. ¿Por qué? Porque va a edificar. Pero si no va a edificar, pues no lo hagamos, ¿no? Por eso Pablo dice que el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y en toda verdad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en todo tiempo y en toda tu vida tenemos que ser así. Tener estas tres actitudes de nosotros, que es el fruto del Espíritu: bondad, justicia y verdad. Lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que voy a hacer, lo que voy a decir, está congruente con estas tres actitudes, lo hago. Si carece de alguna de esas, no lo hago, porque a lo mejor ofendo, agredo, a lo mejor hiero, a lo mejor lastimo, y todos hemos caído en esto alguna vez. Todos hemos actuado contrario a estas tres, pero ¿saben? Dios es tan bueno que nos perdona. Y nosotros hemos limpiado ante el Señor, ante Él y ante los que hemos ofendido, pues tenemos que hacer lo necesario y lo propio. Pero ese es crecimiento, hermanos. Pero esto es también para relacionarnos con los de afuera. Porque lo que yo voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a actuar, tengo que ser muy sabio. Porque el testimonio que yo estoy cargando es muy grande. Es Cristo nada más. Y lo que yo quiero hacer es ganar almas, no quitar almas, ahuyentar almas. Y ahí es donde nosotros muestra más las acciones que las palabras. ¿Sí o no? Las acciones que las... Y esto es algo que hay que hacer en todo momento. Tenemos que comprobar ante Dios si es de su agrado, si Él está en lo correcto lo que voy a hacer. Y esto también entre hermanos. Y me refiero entre hermanos, entre familia, porque a veces nos lastimamos, nos herimos, ofendemos, menospreciamos, y estas tres cosas a lo que estamos ofendiendo, al que estamos agrediendo es a Dios. Si queremos practicar la bondad, la justicia y la verdad, qué mejor que empezarlo en casa. Qué mejor que empezarlo en casa. Pero también seamos maduros y sabios, porque si alguien te dice algo y pues todo, lo hemos dicho muchas veces, a un hombre no hay mayor forma que te lastime que lo que te diga tu esposa. Una verdad que te diga, ¿no? Y te duele hasta en lo más profundo, porque es tú mismo, es tu carne, es uno solo. O viceversa, esposo a la mujer. Pero hay que practicar esto, lo que digas, que tenga el fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad. Amén. Descubramos lo que le agrada a Dios, hermanos, y rectifiquemos. Escucha, esto está muy hermoso. Descubramos lo que le agrada a Dios y rectifiquemos si nos equivocamos, porque ¿saben qué? Es un gozo, es un placer rectificar cuando uno se equivoca, y cuando sientes el perdón de Dios, wow, te quitas cargas. ¿Cierto o no? Esto es algo, esto solamente te lo hace ver el Espíritu. Cuando tú te quitas esas cargas y eso, andas ligerito, vaya. Pero cuando traes algo, ahí estás y te duele y te incomoda por esto. Entonces, rectifiquemos ante Dios y ante lo que hayamos hecho. Hermanos, ese es el carácter de Cristo. Esta es la misión, porque hay personas que piensan que los misioneros son los que tienen que ir a una misión. No, todo cristiano tiene una misión, y la misión es la estrategia de guerra. ¿Y cuál es la estrategia? Invadir con la luz las tinieblas. ¿Se está usando armas? ¿Se está usando ofensas? ¿Qué se está usando, hermanos? Una sola cosa, díganla, que puede pasar todo, puedes saberte toda la Biblia, puedes hablar 1000 idiomas, puedes tener todos los dones, pero sin amor, nada puedes hacer. Por lo tanto, ¿cómo vamos a invadir las tinieblas? ¿Cómo? Con amor. Así es, hermanos. Así es que, porque nosotros somos luz. Fíjense, en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esconder la luz? No, mostrar la luz. Si voy a las reuniones familiares, muestro la luz con actitud nada más. Con actitud. No ando como el que les decía yo, como criticón, ¿no? No, ando con justicia, con bondad, con amor. Pero cuando es necesario reprender, ahorita vamos a ver. Reprendo. Pero cuando uno habla de parte de Dios, no va a haber quien refute o te diga otra cosa, porque es la verdad. Tercera parte, versículos del 11 al 14, invadir con la luz las tinieblas. Fíjense, versículo 11 al 14. Y no participéis, ahí les voy a pedir unas cosas en sus Biblias, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas, subrayenlo, por favor. Porque vergonzoso es aún hablar, subrayenlo, por favor, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, subrayenlo por favor, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, versículo 14 dice, ¿qué dice? Despiértate, subrayenlo, sombrenlo, pónganle negritas, bol 35. Tú que duermes, dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a ver, porque ya es la estrategia, cómo vamos a invadir las tinieblas. La luz produce frutos en el espíritu y las tinieblas obras en la carne. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y las obras en la carne son obras infructuosas. Muchas personas conocemos que hacen buenas obras, pero ¿saben qué? Nada de eso es agradable a Dios. Y quiero decirles algo, que va a estar un poco, va a chocar. Esas obras que quizás sean muy buenas y que, wow, qué tremendo lo que hizo, son pecado para Dios. O sea, nada más por un principio bíblico, porque le roba la gloria a Dios y se la da al hombre. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que tú hagas de bueno es por la gloria de Dios. Y por eso es que las obras de la carne son infructuosas. ¿Qué es infructuosa? Y además, ¿saben? Cuando tú pones una planta lejos del sol y da el fruto, ¿cómo está ese fruto? ¿Lo han visto? Sale un fruto pequeño, podrido, sale sin jugo, sale todo, y a veces hasta huele mal. Pero cuando lo pones a la luz del sol, y como debe de hacer todo su ciclo, ¿cómo sale el fruto? Pues es lo mismo para nosotros. Por eso una obra desagradable a Dios es esa, los frutos que da la carne. Pero los frutos que dan la luz, ese es el que nos tenemos que enfocar, hermanos. Y es el propósito de ganar esa guerra de las tinieblas. ¿Cómo debemos actuar para conseguirlo? Pues Pablo nos los menciona, estas 4 actitudes que subrayamos en nuestras Biblias. Fíjense la primera. ¿Qué dice la primera? Reprended las obras infructuosas. Reprendedlas. O sea, ahí está en el versículo. Tengo que dejar muy claro, escuchen, y tengo que dejar muy claro al mundo que no participo de esas obras. Y lo puedo hacer de 2 maneras. Lo puedo decir claramente con mi voz, al decir, no, gracias, yo no hago eso, no participo. O lo puedo mostrar con mi comportamiento. ¿Sí? Mi actitud frente al mal debe de ser la de reprender. Y fíjense, la palabra reprender es en griego elenjo, que es mostrar la falta, pero de una manera fuerte, Y como he dicho, se puede reprender claramente o reprobar esas obras con mi actitud. Esa es una decisión. Póngame mucha atención, esto es bien, esto nos va a ayudar mucho, porque estamos en el mundo. Esto es una decisión que debo de tomar junto al Espíritu Santo. Si en un momento claro tengo que reprender con mi boca, con mi voz o con mi actitud, simplemente el Espíritu me va a ayudar a decirme qué es lo que tengo que hacer. Pero para eso el Espíritu no tiene que estar triste, tiene que estar en todo. Y ahí es cuando yo voy a saber si es momento de hablar o si es momento de apartarme y decir, no, gracias, con permiso. Me estoy explicando, ¿verdad? Si lo digo claramente, debo hacerlo con sabiduría, por eso se los decía. Y si lo hago con mi actitud, desde luego que también debe ser con sabiduría, pero no debe de ser asociándome con ellos en esas obras. Es decir, cuando te invitan a alguna actividad en el trabajo, por ejemplo, nosotros los que trabajamos, vamos, pues
vamos a ver el partido y pues mira, vas, pues ya sabemos que tú no tomas, o sea, pues ya, vamos nosotros y tú dices, pues sí, no voy a tomar y voy, ¿les vas a predicar? ¿Y qué pasa si pasa una oveja de la iglesia y te ve en el bar y todos tienen cerveza y todos tienen, y el pastor, ¿qué hace ahí el pastor? Estoy predicando, hermano. Ah, sí, no, hombre. Entra la sabiduría, porque dice que al débil en la fe, pues tienes que cuidarlo, ¿verdad? Y aunque no estés haciendo malo, no es correcto. Todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Por lo tanto, hermanos, y bueno, todos hemos visto a algún hermano en alguna situación así, ¿no? Pero pues no juzgamos. Decimos, ay, bueno, pues el Señor le alumbre. Y si es necesario ir y decirle en otro día, en otro momento, oye hermano, eso no está bien, ¿eh? Porque puede ser piedra de tropiezo. Puedes confundir a tus hijos, puedes confundir a la iglesia, puedes. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos va a mostrar a cada uno. Pero ¿cómo es? Con actitud, con sabiduría. Pero puedo decir mejor, no, gracias. Sabiamente dices, no, gracias. Y cuando tú empiezas a decir, ya después ya ni te invitan. ¿No? Es más, van y te buscan y te dicen, oye, Sergio, yo quiero de eso, de lo que tú, ¿qué fue lo que pasó? Ahí está mi esposa que me fueron a buscar una vez desde otra ciudad, porque, ¿qué pasó, Sergio? Cuéntame, yo quiero de eso, créeme. Y con mucho gusto. No, hombre, ahí sí, nos fuimos a un restaurante, nos sentamos y pues ahí te va. Así es, hermanos. Así es que nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros no les juzgamos. Pero escuchen, esto está bien, bien hermoso, porque han de ser ellos los que se han de examinar al ver la luz expuesta sobre sus obras. Es difícil hacerlo bien, hermanos, es muy difícil hacerlo bien. Escuchen. Pero Dios nos dé la gracia y la sabiduría para hacerlo, con gracia y con verdad. Esa es la forma de reprender y reprobar, con gracia y con verdad. Y esa es la primera de las actitudes, porque se necesita sabiduría para decir no o para decir no voy. La segunda que mencionamos ahí, que subrayamos, es ¿cuál? Ni mencionarlas, ¿cierto? A no ser que sea para reprender las acciones, que ya lo vimos la semana pasada cómo sí se utiliza para reprender, pues esta es la segunda actitud que vemos en este versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Esto se refiere a indecencias, especialmente al sexo. Hay cristianos que para reprender las obras de las tinieblas, escuchen, que lo que hacen es comentarlas públicamente y ay, caray, y explícitamente. Y luego te enteras de cada cosa o ves cada cosa y dices, no es sabio. O incluso a veces en el Facebook utilizan gente, yo he visto pastores que que dicen que para reprender el sexo ilícito muestran imágenes casi semidesnudos y que ponen el versículo de 2 Corintios 6:10 y todo eso, pero lejos de ayudarte a evitar ese pecado, pues hacen todo lo contrario. Y por lo tanto, pues no es sabio eso, no es sabio, hermanos. Quieren reprender siendo graciosos, pero no se dan cuenta que es vergonzoso y que Pablo dice ni hablar de ello. Por eso no participes en esas conversaciones, ni tampoco entres a esas redes sociales cuando veas ese gancho. La pornografía es una de las drogas ya considerada como droga más difícil de erradicar, más difícil. Y si tu cerebro todavía no está maduro, es un daño muy tremendo, muy tremendo. Solo Dios puede hacer la limpia correcta en nuestro corazón, en nuestra mente, rectificar, pero tenemos que nacer de nuevo para eso. Por lo tanto, varón, tú adulto, si estás o caes en esta tentación, no, evítalo, háblalo con tu esposa, y dile, ¿sabes qué? Ayúdame. Y créeme que yo creo que la ayuda idónea es para eso, también para eso, para estar orando con el Señor para que evitemos caer en eso.
para estar teniendo la comunión entre los dos, esposo y esposa, para no estar descuidándonos ni el esposo ni la esposa. Por eso Pablo escribe, ya vienen las enseñanzas para esposo y para esposa, pero ahorita es necesario estar aprendiendo todo esto, porque muchas veces por las cargas de trabajo, por las fatigas, por las presiones, como bien decía mi esposa, todo eso, pues nos olvidamos. Somos uno, hermanos, cuando somos esposos, y ese uno tiene que estar unido siempre. Siempre. Me estoy explicando, ¿verdad? Así es que, tercera actitud, poner en evidencia las obras ocultas de las tinieblas. Y ahí es donde empezamos con lo que es nuestra gran tarea. Mas todas las cosas, dice el versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No tiene nada que ver con lo anterior que se refería a sexo. Esto es otra cosa y es muy sencillo, y vamos a entenderlo con un ejemplo. Miren, los cristianos debemos exponer todas las obras de las tinieblas a la luz del Evangelio, y cuando la luz alcanza esas obras de las tinieblas, entonces son expuestas en evidencia. Por ejemplo, el aborto, ¿sí? El aborto es una acción para nosotros los creyentes, los cristianos, que sabemos que eso es una maquinación totalmente por el enemigo, ¿sí? Pero no se puede reprender al aborto si no es expuesto a la luz. Si no ponemos encima de la mesa esa obra de las tinieblas que se hace en lo oculto, entonces estamos incumpliendo la misión de como hijos de Dios y como iglesia que nos corresponde en esta guerra espiritual. Por eso nosotros a la iglesia, a nosotros, a los creyentes, les decimos que eso no es de Dios, que eso va contra natura y va contra la ley de Dios. Por eso los versículos, por eso los salmos hablan, mis ojos vieron tu embrión. ¿Desde cuándo? Ya en Argentina se acaba de legalizar, ¿no? Y sabemos, aún así sabemos que todo eso tiene que suceder. Todo eso tiene que suceder. Pero ante los hijos de Dios tenemos que tener bien claro que esas obras de las tinieblas tienen que ser mostradas por la luz de la palabra. Y por eso las sacamos a la luz. Y por eso las decimos así, para que nosotros tengamos ese conocimiento, los jóvenes tengan ese conocimiento de Dios, de la palabra. Otra cosa diferente es que aquel que siempre está expuesto a la luz cierre los ojos para no ver. Porque hay personas, cristianos, que mejor, no, yo mejor no digo nada. No, sí, dilo, tenemos que reprenderlas. Y dilo en tu casa, claramente, eso no es de Dios. Jóvenes, hoy vemos esos movimientos activistas que, pues, digo, todo es una causa y un efecto. La bestialidad del hombre en cómo ha tratado a la mujer, pues claro que ha llegado a eso, pero tampoco estoy justificando y no debe de ser así. Pero todos sabemos que tiene un principio bíblico, Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Y sabes, la mujer hoy sufre extremadamente acoso, violaciones, pleitos, golpes. No, hombre, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física. Es contra la mujer, contra la mujer, contra la mujer. Por eso nosotros somos sabios en cuidar a nuestras hijas. ¿Cómo las vamos guiando sin que se aparten del mundo, como nos lo está enseñando el Señor? A ser luz del mundo, a no caer en eso, pero tenemos que nosotros mostrar quiénes somos. Porque va a ser difícil quererlas encapsular o tenerlas en una cápsula que nadie las toque, que nadie las vea, que les va a hacer más daño. Porque acuérdate que tú no eres eterno y la ley de Dios dice que tú te vas a ir primero, ¿no? Bueno, eso es lo más natural, perdón, no la ley de Dios, perdón. Pero tú como mamá o como papá, si te vas y dejas a tus hijos, a tus hijas, lo único que les vas a dejar es la palabra de Dios. Y ellas van a saber tomar esa decisión. Tú ya estarás allá gozando del Señor, pero vas a estar gozándote porque tú le dejaste muy bien la instrucción de qué era lo bueno y qué era lo malo. Así es que nosotros tenemos que ver eso, hermanos, que esta es la tercera actitud, poner en evidencia las obras ocultas de las tinieblas. Háganlo, practíquenlo.
Díganle a sus hijos, a sus hijas, en sus casas, porque es necesario, hermanos. Los tiempos ya son tiempos muy difíciles. Si lo que estamos viendo nos impacta, ahora piensen en 20 años, si es que no ha llegado el Señor, ¿qué verán nuestros hijos o nuestros nietos? ¿Qué verán? Pues qué tremendo, ¿no? Pues vamos a ver la cuarta actitud. Dice, despiértate tú que duermes. Dice el versículo 14, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense, la palabra de despiértate es katseudo en griego. Es levantarte de tu dormir físico, de estar descansando, de tu aletargamiento. Pero aquí Pablo nos dice que levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si no cumplimos con la misión de invadir con la luz las tinieblas, es porque muchas veces estamos dormidos. Y tanto físicamente como espiritualmente. No sé, pero a mí en lo particular hay cosas que no me dejan dormir. Hay situaciones o graves y hay situaciones que no me dejan dormir. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos en medio de una guerra y es grave lo que estamos viviendo. Y nos quedamos dormidos totalmente espiritualmente sin poder instruir a nuestros hijos. Le dejamos todo a la iglesia dominical o en este caso los sábados para que sean instruidos, pero nosotros somos los responsables de instruirlos en la palabra de Dios. El domingo o el sábado vienen a reforzar lo que hemos estado enseñando. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que despertar de ese aletargamiento. Y ese dormir muchas veces viene por las presiones del trabajo, por el ajetreo de los horarios, por el cambio de la pandemia, por estar todos sumergidos en muchas actividades extralaborales y todo eso. Y nos dormimos. Y no vemos cómo el enemigo está avanzando, y nuestra casa está siendo ya totalmente sitiada por el enemigo, cuando tendría que estar la luz encendida. Esta es una buena llamada de atención para nosotros los papás, para nosotros los hermanos. Si Dios ya te levantó de los muertos, ahora levántate y recibe su luz para darlos a los demás y así cumplir con tu misión en este mundo, hacerle frente a las tinieblas. No te duermas. Si estás dormido, despiértate, andemos en luz. Esto es para todos. Esto es agradable a Dios, hermanos. No debemos de ser partícipes de las obras infructuosas. Por eso es que nosotros, cuando somos luz en tu casa, por eso la iglesia fortalecida es de matrimonios fortalecidos. Una iglesia fuerte es de que los matrimonios, las casas están bien cimentadas en la palabra de Dios. Andar como hijo de luz, aunque a los demás les parezca exageración, a ti no te debe de importar eso. Y quieres decirte algo, si a Pablo le llamaron loco y a Jesús endemoniado, ¿cómo crees que te van a decir a ti? ¿O cómo crees que te dicen a ti? Si yo les digo, ¿cómo creen que me dicen a mí? No, hombre. Sucede en tu propia familia. A Pablo le llamaron loco y a Jesús endemoniado. ¿Cómo nos llamarán a nosotros? Pero saben, Mateo 5 dice que son bienaventuranzas, que todo eso es para nuestro bien, que todas esas son bendiciones y que algún día se van a convertir en grandes bendiciones de Dios. Termino. Necesitamos andar en luz, hermanos. Necesitamos andar en luz para no tropezar y ayudar a los demás. Necesitamos ser luz. Yo sé que cuesta trabajo cuando escuchas, como les decíamos, pues los mandatos de Dios y que a veces nosotros no los estamos cumpliendo o queremos pensar que no son así. Y cuando escuchas hoy como hoy lo que escuchas, dices, ay Señor, me cuesta trabajo, porque claro, es la carne, duele y se opone a mis pensamientos, otra vez a mis pensamientos, pero los pensamientos de Dios son más altos, más grandes, nadie los puede entender. Saben que todo lo que ha creado Dios es para nuestro disfrute, para nuestra vida,
pero todo es en el orden y en la santidad de Él. Nada es en los términos que yo pienso, yo creo. Es como Él dice y como Él ha dicho. Por eso estas enseñanzas, hermanos, que nos tienen que llevar hacia el siguiente paso, como lo hemos estado diciendo, es ponernos el traje nuevo, quitarnos el vestido viejo que se cuesta tanto trabajo. Hay cosas que para nosotros nos resultan tan chocantes, porque decir, ay, tengo que terminar con las amistades. No, sé luz nada más. Y esa es la diferencia. No tienes que terminar con amistades, sé luz. Invade las tinieblas con tu luz que Dios te ha dado. No los excluyas, no, mucho menos los juzgues. Pero cuando Dios te ha dicho, si Dios te ha dicho ya no vayas, obedece a Dios. Porque también Pablo dijo que ya se sacudió el polvo. Me he sacudido el polvo por ustedes, dice. Pero Dios te va a hablar, pero solamente el Espíritu Santo te va a mostrar. Pero mientras tanto seamos luz, tenemos que invadir las tinieblas. Esa es la estrategia. Y nosotros que somos pocos, dice en el libro, ¿no te has dado cuenta que son más los que están con nosotros? Ustedes ven muchos en el mundo físicamente, pero espiritualmente hay más. Hay más. Hay ángeles que te cuidan, que te guardan. El Señor te pone a alguien ahí que te está cuidando y tú no sabes de cuántas te ha librado Dios. ¿De cuántas? A lo mejor manejas en carretera y tú no sabes. No es porque tú manejes bien o porque salgas temprano, es porque Dios te cuidó, Dios te guardó. A lo mejor pues tú no te habías dado cuenta, pero es Dios mismo que va cuidándote porque eres un hijo de Él. Cantábamos bajo sus alas y es así como estamos, hermanos. Esta misión que tenemos como estrategia de guerra es invadir la luz, es invadir las tinieblas con la luz. No necesitamos a veces ni hablar. Con el simple hecho de llegar se sienten, ay, ahí viene, me va a criticar, me va a juzgar. Porque es la luz, no resisten la luz. La luz alumbra, hermanos. Lo que queremos es ganarlos para Cristo. Lo que queremos es verlos adorar, alabar. Lo que queremos es verlos levantar las manos y decir gracias, Señor. Gracias porque yo no veía. Y vemos a familiares deshechos, completamente perdidos en las tinieblas, yendo hacia las tinieblas, siendo tinieblas. Y nos duele, nos lastima en lo más profundo. Pero decimos, híjole, que hombre, que se está haciendo mal. Pero empecemos por nosotros a hacer luz para poder llegar a esas tinieblas. Y por eso ese es el fruto del Espíritu: bondad, justicia y verdad. Es la forma que podemos llegar hacia ellos, con paciencia, con amor, y decirle, yo estaba como tú. Yo también elegía esas situaciones que a Dios aborrece. Yo también le decía sí al pecado. Me jactaba, me burlaba, lo disfrutaba. Yo también me iba con Juan, con don Juan, con yo también lo hice. Pero sabes una cosa, Dios me mostró su luz y vi que estaba yo muerto. Hoy la luz de Dios está llegando a nuestras vidas, a nuestros hijos. Y yo sé que esto es impactante para los jóvenes, porque finalmente para ellos es un mundo que han empezado a caminar y que ellos hacen conjeturas conforme a su edad y a sus pensamientos. Pero si tuvieran la sabiduría de Dios, si tuvieran estos conocimientos que hoy nos está dando el Señor, ellos, sus pasos van a ser más firmes, siempre van a ser seguros y van a ser cuidados y bendecidos por Dios. Pónganse de pie, vamos a dar gracias al Señor. Gracias a Dios porque nos habla, nos instruye, nos sigue capacitando. Él es el que nos capacita, ¿cierto o no? Él es el que llama y el que capacita. Él es el que llama, es el que dice, te he llamado.
Santo, su Espíritu, me habla. No puedo callar y no puedo dejar de mostrar lo que ha hecho en mí. Y hablo en general, no por mí, porque es únicamente cuando uno voltea para atrás se da uno cuenta en dónde estábamos. Señor del cielo, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque solo eres tú el que nos podría mostrar lo que éramos, a dónde estábamos. Eres tú el que nos limpió, Señor. Eres tú el que nos perdonó, Padre. Nos levantó del lodo, nos lavó, olvidó y enterró en lo más profundo del mar esa maldad tan grande que teníamos. Qué grande es tu obra, Señor. Cómo de algo inservible haces una vasija que lleve luz. Solo eres tú el maestro, Padre, el arquitecto, el único creador que de la nada construye, del polvo levanta y de la miseria recoge. ¿Quién como tú, Señor, para poder mostrarnos, Padre, nuestro error? Límpianos, Señor. Queremos cambiar, Padre. Queremos seguirte, Señor. Queremos serte fiel, Padre. Límpianos, Padre, cada parte de nuestro cuerpo, esos oscuros rincones que tenemos, Señor. Llega hasta eso más profundo, Padre. Cambia, Señor, cámbianos, Padre. Señor, tus ejemplos que nos has dejado. Si Pablo, que era perseguidor tuyo, fue un instrumento tuyo, Padre. Nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos tuyos, Padre. Límpianos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cántenle al Señor. Mira en lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón, hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz.
a ti en esta hora. Canta conmigo, mi hermano. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu santidad. Guíame a tus pies. Sobre todo te quiero agradar. Levanta tus manos y dile: quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida. Quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Otra vez. Gracias, Padre. Límpianos, Señor, cada día más. Amén. Amén, mis hermanos, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos da su palabra, nos guía, nos orienta. Y es responsabilidad nuestra ahora, mis hermanos, obrar en todo lo que hemos escuchado hoy. Hermosas palabras que penetran hasta lo profundo de nuestro corazón, que nos exhorta, pero que también nos anima, que nos reprende y nos da vergüenza, pero nos levanta y nos fortalece. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad, mis hermanos? Denle muy fuerte aplauso al Señor mientras nos despedimos. Muchas gracias, mis hermanos, por estar aquí. A los que ven allá, nos ven en casita, nos vemos primeramente Dios el próximo domingo, si Dios quiere. A los que están aquí, pues si gustan asistir, ya saben confirmar su asistencia. Gloria a Dios por este tiempo, ¿verdad que sí, mis hermanos? Estamos despedidos, que tengan un excelente domingo y buen provecho. Dios les bendiga. Hasta luego.